Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de reunirnos como familia de la fe, como familia de Dios. ¿Cuántos se sienten contentos de podernos reunir como familia de Dios, a adorarle, a bendecirle, a honrarle? Yo quiero que tú levantes tus manos y le digas: Señor, qué gran privilegio poder reunirnos, Señor, para adorarte, para bendecirte y para darte gracias, y también para ser edificados por tu bendita y gloriosa palabra. Hoy tenemos una palabra que lleva por título Viviendo este tiempo a la manera de Dios. Definitivamente necesitamos, hoy más que nunca, aprender a vivir a la manera de Dios. Dios, el creador de todo lo que existe, el creador de todo lo que existe, el dueño, amo y señor de todas las cosas, tiene una forma para poder vivir a su manera. Hoy por hoy hay muchas tendencias, hay muchas modas, hay muchas influencias negativas que están determinando una forma de vivir incorrecta, tanto en las familias, en los adultos, en los jóvenes, en los niños, ¿sí?, que inducen, lógicamente, a la perdición, a la muerte. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es un camino de muerte, también dice su palabra. Ahora 8 días estábamos viendo acerca de vivir preparados. ¿Cuántos estuvieron ahora 8 días? Qué bendición. Y bueno, yo quiero saber si hay personas que nos visitan por primera vez, que levanten su mano. Personas que nos visitan por primera vez. ¿Sí? ¿Levantan su mano? Bueno, qué bendición. Por acá tenemos una dama que nos visita, qué bendición. Por acá yo veo caras nuevas también, qué bendición. Vimos ahora 8 días en Mateo 25 que debemos estar preparados. Debemos estar preparados en este tiempo. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos. Y debemos estar preparados. El Señor Jesucristo tiene preparado su regreso. Y vemos que hablaba en Mateo 25, de ahora 8 días, para hacer un recuento muy breve, hablaba sobre que el reino de los cielos es similar, ¿sí?, a lo que sucedió en una boda, en donde ya era de noche y 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite, y estas 10 muchachas, 10 vírgenes, salieron a recibir al novio. Y habla la palabra de que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas, o sea, 5 eran responsables y 5 eran descuidadas. Dice también que las 5 descuidadas no llevaron el aceite suficiente. El aceite me habla de esa porción espiritual que cada día debemos nosotros tener de forma permanente en nuestro corazón. El aceite me habla de eso, de esa porción espiritual que debemos tener permanentemente en nuestro corazón. Lógicamente, su Santo Espíritu viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesucristo y lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pero debemos cultivar esa salvación. No que nosotros obtengamos la salvación por nuestras obras, no, pero sí debemos mantener evidenciando la salvación que el Señor ya nos ha entregado. Entonces dice que 5 eran responsables y 5 eran irresponsables. Dice que las responsables llevaron aceite para poder llenar, una ración adicional para poder llenar sus lámparas de nuevo en caso de que el aceite faltara, porque no sabían la hora de llegada del novio. Está comparando entonces con esta parábola el Señor Jesucristo la actitud con la cual nosotros debemos vivir en este tiempo, ¿sí? Entonces dice que como a la medianoche se oyeron gritos: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Dice que todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas, todas. Entonces las descuidadas le dijeron a las responsables:
que le dieran por favor aceite porque si no, no podían entrar, ¿sí? Porque las lámparas de ellas se habían apagado. Entonces las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. O sea, en pocas palabras le dijeron: vaya y pague el precio. Hay un precio que hay que pagar, ¿sí? El precio de creer en el Señor, el precio de buscarle con un corazón dispuesto, el precio de levantarse aún por encima de cualquier indisposición que se tenga y entender que nuestro Dios Todopoderoso es la fuente de todas las cosas y acudir al llamado que Él nos ha dicho en su palabra: venid a mí todos, todos venid a mí, que yo soy la fuente de la vida y de la salvación. Hay que pagar el precio, aún de levantarnos por encima del dolor, de cualquier circunstancia, a ir en busca de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ese era el precio que había que pagar. Mantener con esa porción espiritual siempre, mantener despiertos espiritualmente. Las descuidadas, entonces, fueron a comprar aceite. Y cuando llegó el novio, las 5 muchachas responsables entraron con él, las que tenían la ración, la lámpara llena de aceite, tenían la porción de Dios avivada en sus corazones, pudieron disfrutar del banquete. Diga conmigo: cuando tenemos la lámpara llena de aceite, podemos disfrutar el banquete de Dios. Dígalo conmigo: podemos disfrutar el banquete. No solamente el banquete final, el gran banquete cuando estemos cara a cara con Él, sino que aquí también se nos presentan banquetes. La Biblia dice que Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores aún. Él pone banquete de bendición, de salvación, de vida nueva, de restauración. Entonces, cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron que todo estaba cerrado y gritaron: Señor, por favor, ábranos la puerta. Pero el novio contestó, en este caso el Señor: hombre, no sé quiénes son ustedes, de verdad, no las conozco. ¿Sabe por qué? Porque hay un precio que se paga y es el precio de la comunión con Dios. Sí, podemos decir lo que es un precio, porque ya tenemos libre acceso a su presencia. Porque la Biblia dice que podemos venir confiadamente ante su trono de gracia y de misericordia y podemos hallar oportuno socorro. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, a estar en comunión permanente con nuestro Dios. Ese es el precio más importante que debemos pagar: ir a su presencia con esa fe, con esa disposición importante, estar en contacto permanente con Dios. Por eso el novio les dice: yo no las conozco. O sea, la verdad, poca relación hemos tenido, o ninguna. Sí, fueron convidadas, pero este banquete es para las personas que tienen buena comunión, que se dejan conocer. Por eso ustedes, luego dice, por eso ustedes, discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Amén. Hay un día y una hora destinado para que el Señor regrese, pero mientras Él regresa, se nos recomienda que debemos estar como alertas. Por eso, 1 Corintios 16:13, vamos a ir a la palabra. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Esto de portarse varonilmente significa que debe de ser uno más bien valiente. Sí, no es que, no, aquí no está hablando que las mujeres se porten como hombres, no, sino sean valientes, es lo que quiere decir, sean valientes y esforzaos. Luego dice el 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, ¿cómo debemos de vivir en estos tiempos? ¿Sí? Mientras el Señor Jesucristo regresa. ¿Está claro? ¿O cómo debemos vivir nuestra vida hasta el día en que Dios tenga determinado ya nuestro retorno a la casa del Padre? ¿Cómo debemos vivir? Bueno, como dice 1 Corintios 16:13, dice aquí: estén siempre como alerta. Dígale que está a su lado: hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Número 2, permanezcan firmes ¿en qué? En la fe. Hay que permanecer firmes. No podemos vivir, no ser de doble ánimo. Firmes en la fe. Número 3, ser fuertes y valientes. Y número 4, hagan todo con amor. Si vivimos de esta manera,
Entonces, vamos a disfrutar banquetes preciosos de bendición en esta vida. Banquetes que Dios tiene preparados para su pueblo. Cumplimiento de sus promesas, vida con propósito, milagros. Una vida de propósito es el mayor banquete. ¿Está claro? Vivir una vida con propósito, con destino, con sabiduría, experimentando el cumplimiento de su buena voluntad. ¿Está claro? Entonces la palabra de Dios nos instruye y nos dice aquí, bueno, miren, ¿cómo vivir? Alertas a los peligros espirituales. Alertas a los peligros espirituales. Firmes en la fe. Estamos retomando lo que acabamos de decir. Firmes en la fe. Pórtense valientemente, siempre siendo personas esforzadas, y lleven a cabo cualquier cosa con amor. Con amor. Entonces, hoy por hoy, mientras esperamos el regreso del Señor o nuestro retorno a casa, porque a algunos les va a tocar experimentar el regreso del Señor, a otros nos va a tocar experimentar el retorno a la casa del Padre. Amén. Por ejemplo, en días pasados, nuestro apóstol Jorge le tocó experimentar el regreso a la casa del Padre. Y claro, las despedidas son dolorosas. Pero como él dijo en sus últimas palabras, el apóstol, estoy preparado. He acabado la carrera. No he negado la fe. Y ahora me espera recibir la corona que Dios tiene para los que le han servido con el corazón. Entonces, a algunos nos va a tocar el retorno a casa, a otros les va a tocar en la segunda venida de Cristo. Entonces, mientras esperamos ese acontecimiento, ya sea el regreso o el retorno a casa, debemos seguir estas instrucciones que son poderosas. Punto número 1, estén alerta. Dígale que está a su lado, hay que vivir alerta. Hoy por hoy hay mucho engaño espiritual. Hoy por hoy hay una opresión espiritual evidente, muy evidente, pero gracias a Dios sabemos que el reino de los cielos se acerca cada día, contra viento y contra marea. Y los que logran aferrarse a Él son los que experimentan lo nuevo. Recuerde que estamos en un año de renovación. 2022 es un año de ¿qué? Renovación, donde nuestras vidas van a ir experimentando cada vez más renovación, lo nuevo de parte de nuestro Dios. Estén alerta. ¿Cómo estamos alerta? Miremos lo que dice Marcos 4:38 al respecto. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? ¿Cómo es? Débil. Wow, tremendo. Estamos viviendo un tiempo en donde viene mucha tentación. ¿Sí? Ahora, la tentación en sí misma no es pecado, pero es una invitación peligrosa. Es una incitación. ¿A qué? Bueno, a actuar independientemente de Dios y de su palabra. Esa es la invitación. Eso es lo que se conoce como tentación. ¿Sí? Invitación peligrosa a actuar independientemente de Dios y de su palabra en todos los aspectos de nuestras vidas. Vemos el mayor ejemplo de todos cuando la serpiente tentó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho. Esa es la tentación más peligrosa. Con que Dios les dice. Con que Dios. No, ustedes no tienen necesidad. Ustedes pueden tener su propio patrón de vida. Con que Dios os ha dicho. Y entonces Eva cedió a la tentación y actuó independientemente de Dios. Actuó violando las leyes, lo que Dios había dicho, porque este mundo está gobernado por leyes espirituales. Y cuando las leyes espirituales se violan, pues bueno, vienen consecuencias. Por ejemplo, la ley de la electricidad dice que yo no puedo tocar un cable pelado. ¿Qué pasa si toco un cable pelado y estoy prendido de una parte metálica? ¿Qué pasa, Rocky? ¿Qué pasa?
Bueno, viene el corrientazo. Se violó la ley de la electricidad. Lo mismo sucede con las leyes que gobiernan el universo. Entonces, con que Dios os ha dicho, entonces, actuar independientemente de Dios. ¿Y cómo quedó después esta familia, esta primera familia? Bueno, fue destruida, ya sabemos lo que hizo, es lo que sucedió. Entonces la palabra tentación significa actuar independientemente de Dios y de su palabra. Y aquí está diciendo, estén alerta, velad y orad para que no caigan ¿en qué? En tentación. Velar. ¿Qué significa velar? Eso, estar alerta. Eso es lo que significa, estar alerta. O sea, en pocas palabras, manténganse despiertos. ¿Y cuál es la mejor manera de mantenerse despierto según este texto? O sea, mantenerme espiritualmente despierto por causa de la oración. Escúcheme, este es un tiempo donde vamos a tener que despertarnos. Aquí está diciendo, mire, uno solamente se mantiene espiritualmente despierto cuando uno empieza a establecer una comunicación genuina con Dios diaria y permanente. Uno se mantiene espiritualmente despierto, vuelvo y reitero, cuando uno empieza a cultivar una relación con Dios en oración diaria y permanente. Está diciendo aquí, hay que mantenerse espiritualmente despiertos por causa de la oración. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación, o sea, para que no se sientan inclinados a actuar independientemente de Dios, sino que pidan dirección de Dios, que Dios sea encaminando nuestro camino, nuestro destino, nos dirija, no actuar independientemente de Dios. ¿Sí? La oración, esa comunicación directa con Dios es lo que debemos cultivar. ¿Para qué? Vuelvo y reitero, para mantenerme espiritualmente despierto por causa de la oración. Entonces, eso es lo que yo tengo. O sea, la carne es débil, está diciendo aquí. El espíritu a la verdad, ¿cómo está? Dispuesto. Pero la carne, ¿cómo es? Débil. ¿La carne es qué? Débil. O sea, lo que está queriendo decir es que, miren, ustedes, le dijo Jesucristo a los discípulos, ustedes son personas que tienen buena voluntad, pero son débiles. Mientras estemos en esta carne, pues siempre, o sea, hay fragilidad humana. Ustedes quieren hacer lo bueno, sí, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Por qué? Por eso es que él dijo, velad y orad, para que no cedas a las tentaciones de este mundo, de actuar independientemente de Dios en todos los aspectos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, todos los aspectos. ¿Sí? Actuar independientemente de Dios para satisfacer mis deseos, digámoslo así, egoístas, como le hizo la tentación la serpiente a Eva, que le mostró una manzana bien bonita, ¿sí? Que tenía unos ingredientes bien poderosos, alcanzar sabiduría y toda esta cuestión, y ella cedió a la tentación. Entonces, el espíritu de la verdad está dispuesto, la carne es débil. Ustedes tienen buena voluntad, tenemos buena voluntad, pero somos débiles, reconozcamos. Yo creo que usted le diga a su vecino ahí, somos débiles espiritualmente. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Por eso necesitan establecer una comunión directa con Dios permanente, porque de ahí viene una fortaleza espiritual poderosa, para luego no andar actuando independientemente de Dios y haciendo cosas que no se deben hacer en todos los aspectos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se cultiva esa relación con Dios? Miremos lo que dice Filipenses 2:13 al respecto. Dice la palabra, porque Dios es, quiero que usted lo lea bien fuerte conmigo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce interiormente, en nuestro interior, el querer hacer la buena voluntad del Señor? ¿Quién es el que produce, ¿sí? El querer
el buscar agradar a Dios con nuestra forma de vivir. ¿Quién es el que produce el que yo sea un buen hombre, un buen esposo, una buena mujer, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, una persona que busque siempre? ¿Quién es el que produce eso en nuestro corazón? ¿Quién lo produce? Dios. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios entonces, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en nosotros los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo y quien nos transforma interiormente. ¿Para qué? Para no andar actuando independientemente de Dios. Entonces no debemos permitir que la confianza en nosotros mismos, escuche esto, porque esto puede pasar, nos podemos volver muy confiados por las experiencias que hemos vivido, nos podemos volver muy confiados porque somos personas muy talentosas, muy diestras, ¿sí? Muy sabios en nuestra propia opinión. Entonces, no debemos permitir que la confianza en nosotros mismos nos lleve a la inactividad espiritual. No podemos permitir que la confianza en nosotros mismos nos lleve a la inactividad espiritual de buscar tener comunión con Dios. No, las cosas me están saliendo bien así, yo voy bien así, y dejo mi comunión con Dios en un segundo plano. Y dejo mi relación personal con Dios en un segundo plano porque no tengo tiempo, porque estoy cansado. Claro, yo sé que uno todo el tiempo está conectado con Dios por el hecho de que hay proximidad, pues porque el Espíritu Santo vive en mí, pero yo necesito empezar a cultivar una relación, ¿sí? En últimas, el cultivar mi relación con Dios por medio de la oración no beneficia tanto a Dios, me beneficia a mí, porque yo necesito recibir esa fortaleza espiritual. Soy yo el que la necesito. Y a través de la oración, Dios obra de forma poderosa en nuestras vidas. Entonces, no debemos permitir que la confianza en nosotros mismos nos lleve a la inactividad espiritual. ¿Por qué? Porque podemos andar cediendo a la tentación. ¿De qué? De andar andando, de vivir, actuar independientemente de Dios, actuando bajo mi propia sabiduría humana. Entonces, actuar independientemente de Dios me lleva a la necedad. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, dice el necio, no hay Dios. O sea, la mayor necedad del necio es creer que no hay Dios. El hombre necio es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, porque quiere satisfacer sus deseos personales. Entonces, primero que todo, diga conmigo, necesitamos estar ¿qué? Alertas. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, hay que empezar a cultivar, mantenernos espiritualmente despiertos por causa de la comunión con Dios, la oración, para no caer en la tentación de actuar independientemente de Dios, sin la guía de Dios, sin la orientación de Dios, sin la dirección de Dios. Y lo que más necesitamos en este tiempo es dirección de Dios. ¿Es así o no? Punto número 2, dice la palabra del Señor, ahí estén alertas, permanezcan firmes ¿en qué? En la fe. Analizando lo que es la fe, dice Hebreos 11.1, usted puede leer ahí lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahora pues la fe es la garantía de lo que se espera y es la certeza de lo que no se ve. Se define aquí la fe y dice que la fe es tener la plena confianza, es tener la plena seguridad, bueno, de recibir lo que se espera recibir de parte de Dios. Una persona que tiene la seguridad de que va a recibir lo que espera recibir de parte de Dios, bueno, es una persona que tiene una fe que está fundada y que está siendo alimentada. La fe también me dice que es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos, o sea, de algo que no existe, aun cuando no se puede ver, pero creo que existe. Bueno, Dios existe, no lo podemos ver, pero Dios ¿qué? Existe. Y eso define mi fe. El milagro de Dios existe. ¿Dónde está? En sus promesas. Él dice sanidad, sanidad existe.
Él dice liberación, liberación existe. Él dice buena voluntad existe. Aunque no lo podamos ver todavía, pero creemos que el milagro existe, aunque no lo podamos ver. Dios existe, aunque no lo podamos ver. Su obrar poderoso existe. ¿En dónde? En sus planes, en sus escrituras. Entonces diga conmigo, eso es fe. Firmes en la fe. ¿Por qué? Bueno, porque hoy por hoy hay mucha noticia que mina la fe y trae pánico. Y hay mucho diagnóstico. Estamos viendo que hay un conflicto bélico que está a punto de estallar. Tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios. Hay una pandemia que cada día la quieren alimentar las noticias y toda esta cuestión. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos fortalecer nuestra fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que ser personas que alimentan su fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es estar convencido de que el milagro existe aunque no lo pueda ver. Es esa seguridad que descansa en las promesas de Dios. Ahora, la fe nos da entendimiento. Una persona de fe es una persona entendida. Una persona de fe es una persona que actúa de manera inteligente. La Biblia dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible no provino de lo que se ve. Entonces, mire usted, la fe me vuelve inteligente. Diga conmigo, la fe en Dios, cuando yo alimento mi fe en Dios, estoy adquiriendo ¿qué? Entendimiento, inteligencia y sabiduría. La gente inteligente es gente que alimenta su fe, que le cree a Dios y cree que Dios existe. Y entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios habló y creó de la nada el universo. Tenemos un Dios que habló y creó de la nada el universo. Ese es el Dios en el cual hemos creído. El Dios que declaró que sería y fue. Entonces nuestra fe está puesta en el Dios que creó el universo con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. Por eso debemos llenarnos cada día de la palabra de Dios. Alimentar nuestra fe por la palabra de Dios y permitir que su fe se manifieste y permitir que su palabra se manifieste y se cumpla cada día en nosotros. Luego dice más adelante en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, por eso es que nos dice, ¿sí?, cómo vivir en este tiempo a la manera de Dios. Número 1, alertas. ¿Y cómo cultivamos eso? Bueno, ya lo vimos. Hay que empezar a cultivar una vida de oración, porque es de la única manera que yo me mantengo espiritualmente despierto y con los sentidos espirituales entrenados. Número 2, permaneciendo firme en la fe, alimentando mi fe por causa de la palabra de Dios. Está claro, entendiendo lo que dice también Hebreos 3:12 al respecto. Miremos lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, hace una recomendación y hace una advertencia a la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, personas que estuvieron caminando por la fe, tomados de la mano del Señor, y por causa de la fe recibieron la salvación, experimentaron la bendición de Dios, experimentaron la nueva vida, recibieron el cumplimiento de las promesas, y llegó el momento en que dejaron de alimentar su comunión con Dios, ¿sí?, y se dieron a la tentación de empezar a actuar independientemente de Dios. No cultivaron su relación con Dios, y dice este texto que se apartaron. Dice que corazón malo de incredulidad adquirieron. Corazón malo de incredulidad. ¿Y qué sucedió con ellos? Dice que se apartaron del Dios vivo. Y hoy por hoy lo que más necesitamos es estar cerca de Dios, más cerca que nunca. Diga conmigo, Dios me libre de apartarme del Dios vivo. Yo no quiero cultivar un corazón malo por causa de la incredulidad. Yo no quiero incredulidad en mi corazón. Diga conmigo, yo no quiero incredulidad en mi corazón. Yo necesito ser una persona que vive por fe. Yo quiero alimentar mi fe. Yo en este tiempo lo que necesito es alimentar mi fe. Yo no necesito andar alimentando la incredulidad.
todo lo que es contrario a la fe. Sí, la incredulidad es causada por un corazón endurecido. Llega el momento en que el corazón se endurece, no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque se vuelve sabio en su propia opinión, porque no cultiva una vida de oración genuina. Porque la comunión con Dios y la oración es para que se haga la voluntad de Dios en nuestro corazón, no para imponer nuestra voluntad ante Dios, sino para que la voluntad de Dios se haga en nuestros corazones y en nuestras familias. Por eso el Señor Jesucristo oraba y decía: hágase tu voluntad. Y lógicamente la voluntad de Dios es buena, por supuesto es agradable y es perfecta, claro que sí. Entonces la incredulidad es causada por un corazón endurecido. Debido al engaño, se dio la tentación a actuar independientemente de Dios. Fue engañado. El resultado: se apartó del Dios vivo. Amén. Entonces es importante cultivar esta relación. Y luego dice más adelante: sean valientes y fuertes. Dice la palabra del Señor cómo vivir en este tiempo. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean fuertes y valientes. ¿Está claro? Entonces aquí está hablando, así como Moisés fue valiente cuando se enfrentó al faraón y le ordenó que dejara ir al pueblo de Dios, así como Josué fue valiente cuando conquistó Canaán, y así como David fue valiente cuando enfrentó y derribó al gigante filisteo. Entonces, bíblicamente hablando, podemos ser valientes si cultivamos esa vida de oración, si cultivamos esa fe y esa confianza. Podemos experimentar esta valentía, el hecho de saber que Dios está con nosotros y que no nos dejará. Eso nos vuelve valientes. Esa confianza no solo da valor, sino que también disipa lo contrario, que son los miedos. Entonces, ¿qué significa el verdadero valor según la Biblia? El verdadero valor significa creer que Dios está con nosotros y que nada puede separarnos de su amor y que podemos vivir el cumplimiento de sus buenas promesas. Amén. Y el cuarto punto que nos dice de cómo vivir este tiempo a la manera de Dios, vamos a repetirlo, diga conmigo: debemos estar ¿cómo? ¿Cómo debemos estar? Alertas. Ya lo vimos cómo. Número 2, debemos permanecer firmes ¿en qué? En la fe. Nuestra fe tiene que estar firme. Número 3, dice que debemos ser fuertes y ¿qué más? Valientes. Y número 4, dice que debemos hacerlo todo con amor. ¿Sí? La Biblia dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Y por causa de que el amor se ha enfriado, la maldad se ha multiplicado. Y vemos unas cosas horribles que pasan. Padres quitándole la vida a sus hijos, violando a sus hijos. Hijos que son capaces de quitarle la vida a su padre y a sus hermanos por obtener riquezas. La Biblia dice en 1 Juan 4:16, segunda parte, dice: el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿dónde encontramos el verdadero amor? El amor que nos lleva a experimentar, ¿sí? Esa vida con propósito, esa vida con sentido, esa vida con valor, esa vida que respeta en Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él, dice 1 Juan 4 del 16b. ¿Cómo debe de ser el verdadero amor? Eso lo encontramos en 1 Corintios 13 del 4 en adelante. Mire lo que dice, y yo quiero que usted levante su voz y lea conmigo cómo debe de ser el amor verdadero. Quiero que lo diga conmigo. El amor es ¿qué? Paciente. ¿Cómo más? Bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Más adelante, ¿qué dice? Léalo fuerte. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará, el de las lenguas será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Entonces debemos empezar a cultivar
a través de la comunión con Dios, a través de la relación que tenemos con Dios, a través de la fe, el hecho de todo hacerlo con amor, entendiendo todo lo que dice 1 Corintios 13 del 4 al 8. Amén. Dejar que el amor de Dios nos llene, rendirnos y permitirle al Señor que nos llene con su amor para poder reflejar su carácter en nuestras relaciones con los demás, para poder reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones con los demás. No podemos dar de lo que no tenemos. No podemos dar de lo que no tenemos. Llega el momento en que, bueno, yo necesito que el amor de Dios llene mi corazón. Tal vez he vivido mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero no he permitido que el amor de Dios llene mi corazón. Por eso, para poder dar amor verdadero, necesitamos primeramente recibirlo. ¿Cuál? El que está en 1 Corintios 13. Amén. Y de esta manera podemos decir lo que dice Colosenses 3:23, porque dice la palabra estamos viendo que este último texto dice, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo se ha hecho con amor. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, porque vamos a recibir una recompensa mayor. En los cielos, nuestra mayor recompensa, pero también hay recompensas que se reciben mientras estemos viviendo sobre la faz de la tierra. Hay recompensas que están destinadas para tu vida. Sí, la recompensa de una nueva vida es la primera. La recompensa de un milagro. La recompensa de una reconciliación. La recompensa del cumplimiento de sus promesas. La recompensa de la sabiduría que Dios otorga a los que le buscan de corazón. La recompensa de poder experimentar su buena voluntad. La recompensa de poder experimentar una vida, la provisión de Dios, las puertas abiertas. Hay diversidad de recompensas que Dios entrega cuando uno lo hace, cuando uno vive de corazón para el Señor, cuando uno hace las cosas de corazón para el Señor, recibiremos la recompensa. Entonces podemos concluir, mis amados, lo que dice. Quiero que se coloque de pie, por favor, viviendo este tiempo a la manera de Dios, estando alertas. No podemos estar dormidos. Debemos mantenernos espiritualmente despiertos por causa de la oración. Vamos a orar en este tiempo. Amado Dios, te damos muchísimas gracias. Y vamos a prepararnos para ir concluyendo, para que su gloria se derrame de forma sobrenatural. Este es el tiempo. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Necesitamos experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios me habla de lo que Dios es y de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Eso es la gloria de Dios. Me habla de lo que Dios es. Él es el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Pero también me habla de lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Necesitamos en este tiempo experimentar esa gloria. Mientras esperamos el regreso del Señor, o mientras llega el momento en que nosotros retornemos a casa, necesitamos seguir estas instrucciones. Alertas, alertas. Dígale: Señor, gracias te doy. Oh bendito Señor, yo quiero experimentar tu gloria. Yo quiero experimentar tu gloria. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Debo permanecer en la fe, firmes en la fe.